Cassandra López Manzano. Ella es la directora de la Unidad de Género de la Policía de Hermosillo. Y vamos a hablar, pues, a raíz de este caso que vimos que está tipificado hasta ahorita como feminicidio en la colonia Villa del Real, pues donde el esposo mató a su esposa y después él se suicidó. Pues vamos a darle contexto a esta nota con los datos que resaltan en Ciudad Hermosillo sobre violencia intrafamiliar. En este año, de enero a septiembre de este año, se han recibido 14,621 llamadas de emergencia por violencia familiar, un promedio de 1,624 llamadas diarias, y vamos a platicar justo con Cassandra López sobre qué atenciones y seguimientos se están dando y ofreciendo, pues, a las víctimas de estos casos. Muy buenos días, Cassandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karen. Gracias por el espacio esta mañana. ¿Cómo andamos en Hermosillo en cuanto a los casos de violencia intrafamiliar? Pues el promedio de llamadas diarias es muy alto, Cassandra. Así es, bien lo mencionas. El promedio mensual es de 1,624 reportes por violencia familiar en Hermosillo y se concentra en algunas colonias. Está, por ejemplo, el poblado Miguel Alemán, es el lugar donde más se reciben llamadas por violencia familiar. Solidaridad, Puerta del Rey, La Choya y Nuevo Hermosillo. Esas son las cinco colonias donde más hay reportes. Tenemos identificados los días y las horas donde más hay violencia familiar, que está encabezado por el día domingo, entre 8 y 9 de la noche, y seguido por el día sábado. Entonces sí coincide que en los fines de semana por las noches es cuando más se ejerce violencia contra las mujeres. ¿Y tienen algunos indicios de por qué son en estas horas y estos días? O sea, a mí me hace como pensar un poco en que intervienen también las bebidas alcohólicas en estos casos. Efectivamente, sí tenemos identificados como factores que detonan la violencia, tanto la droga como el alcohol. De hecho, hay más droga que alcohol en los reportes de violencia familiar. En el 13% se menciona la presencia del consumo de droga y en el 9% es la presencia de alcohol. Pero sí, efectivamente, muy probablemente sea asociado al tema del consumo en fin de semana y también el día domingo, porque finalmente el domingo están todos en casa, los hijos, hijas, mamá, papá. Entonces quizás sea también la falta de el cómo convivir dentro de las casas, la comunicación asertiva, pues toda la situación que se vive dentro de los hogares. De hecho, la violencia que más se reporta es la violencia psicológica. El 55% de los reportes refieren violencia psicológica, que aquí incluye amenazas, celos, humillaciones, control sobre las víctimas. Entonces, por esta razón, precisamente se crea el programa Rompe el Silencio. Es un programa que está encabezado, pues, por el ayuntamiento, por la señora Pati Ruibal, el alcalde Antonio Cesarán y el maestro Manuel Emilio Hoyos, el comisario, precisamente para invitarlas a romper el silencio y a pedir ayuda. Ya vimos esta circunstancia que pasó en días pasados. Podemos salvar vidas si pedimos ayuda a tiempo. Puedes salvar tu vida en caso de que tú la estés viviendo o puedes salvar la vida de otra persona. Es un llamado también a la empatía, a la corresponsabilidad como sociedad de no ser omisos. Si yo soy la vecina, si yo soy la tía, soy la hermana, soy la compañera de trabajo, yo también puedo marcar o yo le puedo dar la información a quien está viendo la violencia. Las dos opciones que damos es la línea 911 de emergencias y también está la opción de la línea 075, que es la línea violeta donde pueden recibir terapia psicológica gratuita, ocupacional o asesoría jurídica por parte de las abogadas. Directora, buenos días. La saluda Ernesto Gabriel. Menciona la violencia psicológica como la principal causa de llamadas o reportes al 911. Además de la violencia psicológica, ¿qué otros tipos de violencia le siguen a esta? De ahí sigue la combinación de psicológica y física. Ahí viene la parte del golpe, porque muchas veces asociamos el mito es de que violencia es un golpe. Y pues ya vemos que no, la estadística nos menciona que primero empieza la violencia psicológica. También está la económica, patrimonial y sexual, son esos 5 tipos. La idea y la intención es que busquemos no normalizar la violencia, porque a veces decimos o se justifica, y el punto es no justificarla, no minimizarla, ni estarla normalizando, porque a veces decimos, bueno, es que nomás gritó. No nomás gritó, es la primera señal de que es una persona violenta. Si golpeó los objetos de la casa, si maltrató a nuestras mascotas, si a mí me quebró el celular,
me dijo groserías, me calla enfrente de la gente. Esas son señales que en la primera vez que la identifiquemos debemos de salirnos de ahí, irnos de esa situación, pedir ayuda. Directora, ¿cómo actúa la unidad de género ante una denuncia y cuáles son los pasos para poner una denuncia también? Los mecanismos, la unidad de género lo que hace es trabajar al interior de la corporación y también al exterior haciendo ese tipo de programas, difundiéndolos. Lo hacemos en mancuerna también con la Dirección de Atención a la Mujer. Nosotros buscamos capacitar a las y los elementos para que brinden una mejor atención cuando las usuarias marcan al 911. Quien llega como primer respondiente pues es la policía municipal, también la policía estatal, y el punto aquí es que sea una atención de calidad y oportuna, que lleguemos a tiempo a esos reportes. Los mecanismos pues es la línea de emergencias 911 y posteriormente a tu reporte al 911 en una emergencia es importantísimo poner tu denuncia ante el Ministerio Público. Está la opción, por ejemplo, del Centro de Justicia para las Mujeres, donde pueden ir a poner su denuncia de manera formal, para que a partir de ahí inicie la investigación. La línea de emergencias es como tal cual pues se dice, es para auxiliarla en el momento, en la emergencia. Directora, de estas llamadas que recibe la unidad de género de la Policía de Hermosillo, ¿tienen ustedes el dato de cuántas son de violencia física hacia la mujer? Es alrededor del 35%. Un 35% es donde ya estamos hablando de los golpes, de lastimar físicamente a las mujeres. Así es. En el caso de la colonia Villa del Real, ¿ya había un antecedente con ustedes de este caso? Desconozco si tal cual en ese domicilio, pero en esa colonia sí tenemos varios reportes. Más o menos, ¿cuánto será la incidencia en esta colonia? La cantidad exacta en Villa del Real no la tenemos, pero casi en todas las colonias existen reportes en mayor o menor cantidad, pero más que preocuparnos que existan muchos reportes, nos interesa más que haya más reportes. A veces la estadística nos puede asustar la cantidad total, más sin embargo decimos, si alguien marcó, es porque se animó a pedir ayuda, entonces nos preocupa más el silencio de las víctimas, el no marcar, no reportar, a que reporten, ¿no? Así es, porque está la llamada cifra negra, ¿no? Estos son los reportes que ustedes reciben, pero hay un porcentaje más o menos que se estima y se llama la cifra negra de estas estadísticas, pues la mayoría de las personas no denuncia, no habla, no pide ayuda cuando está en un caso de esta magnitud. Así es, y también ahí es como la parte donde entra el resto de la sociedad. Está quien vive violencia, pero también está la gente que rodea a esas personas. Como mencionaba, puede ser compañeros de trabajo, amistades, familia, vecinos, pues vivimos finalmente en una comunidad y si nosotros identificamos como externos que a esa persona lo está viviendo, pues orientarla y acompañarla, hacerla sentir que no está sola, porque finalmente quien nos escucha ahorita y quizás tú estés viviendo violencia, no estás sola, hay mecanismos, hay instituciones que te pueden ayudar y también hay mucha gente que te puede orientar hacia dónde solicitar ese apoyo. Cuando hay una denuncia ya de un caso fuerte de agresión o de violencia intrafamiliar, ¿la unidad tiene manera de brindarles un asilo, un albergue a esta familia o a estos miembros de la familia que están siendo violentados? El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Dirección de Atención a la Mujer, cuenta con el refugio Hacienda La Esperanza, donde cuando precisamente son casos de violencia extrema, pueden pues estar ahí, ¿no? A través de la Dirección de la Mujer, ellas las reciben y ahí pueden estar pues seguras, porque finalmente lo que queremos es salvar su vida, ¿no? Directora, un promedio de 1,624 llamadas diarias por violencia familiar. ¿Se está haciendo una denuncia ante el Ministerio Público? De estos el promedio es mensual. De esta cantidad de reportes, aproximadamente solamente el 9% se convierte en una denuncia formal ante el Ministerio Público. Más o menos serían entonces alrededor de unas 100, 110 llamadas las que se ponen denuncia. Aproximadamente. La idea es que cada llamada se nos convierta en una denuncia ante el Ministerio Público para que a partir de ahí podamos iniciar, la Fiscalía General de Justicia puede iniciar este proceso de investigación y brindarle certeza y protección a las víctimas, no llegar a la parte de justicia, que creo que es lo más importante, para poder inhibir.
al agresor a que vuelva a cometer este delito. Ajá. ¿Tienen el dato de estas 1,600 llamadas mensuales? ¿Cuántas son reincidencia? O sea, ¿cuántas llamadas son nuevas, digamos, de casos nuevos, o cuántas son ya de seguimientos que le van dando al mismo caso? Tenemos el dato, pero a nivel, o sea, en el acumulado del año 2016 hasta la fecha actual, pues ese transcurso de aproximadamente 5 años, en Hermosillo existen alrededor de 22,000 casas que tienen más de un reporte por violencia familiar. O sea, desde 2 reportes hasta, no sé, 20, 30, 40. ¿Son más de 2 casas las que tienen reporte? Más de 2 reportes por casa. O sea, son 22,000 casas que marcaron más de 2 veces, así sería. Pues muy interesante todos estos datos que nos presenta hoy Cassandra López Manzano acerca de los casos de violencia intrafamiliar en Hermosillo, y pues el llamado está ahí a las familias, a los miembros de las familias, a las personas que viven alrededor de estas casas que pudieran estar sufriendo pues violencia intrafamiliar, a que reporten y pues estén con este programa que brinda el ayuntamiento sobre pues capacitación, algún seguimiento en casos de violencia intrafamiliar. ¿Algo que quieras agregar, directora? Invitarlos a que si estamos viviendo violencia o conocemos a otra persona que le esté viviendo, marcar al 911 inmediatamente, o también a la línea 075. Muchísimas gracias, Cassandra López Manzano, y es directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal de Hermosillo. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, buen día.